Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a presentar a María Florencia Freijó, Cris, que es escritora, realmente ha hecho un libro extraordinario que es uno de los más vendidos, lo sacó en octubre nada más, se llama Maleducadas, y tiene que ver con esto que hablábamos al principio. Ella es muy joven, pero tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de la educación arraigada por siglos y siglos en la República Argentina, qué es lo que ha pasado con la educación, por ejemplo, para qué venimos las mujeres al mundo, para qué servimos, ¿no? Todas estas preguntas, y que es una educación bastante fuerte, que para romperla hay que laburar y mucho, ¿no? María Florencia, ¿cómo te va? Cristian Romero, Abigail Lasalle, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, felicitaciones en primer lugar porque ha sido todo un éxito el libro. Bueno, muchas gracias. Sí, espero que sí. Así se ve. Hoy está muy difícil de encontrarlo en librerías porque tuvo que salir a reimpresión rápidamente. Así que entiendo, hoy me comunicaron que a partir del 20 vuelve a estar en venta. Ah, ¿En bueno. formato digital también lo pueden encontrar, María Florencia? Sí, se puede encontrar en formatos como Google Play. Ay, soy un queso con la tecnología y cada vez que me preguntan esto, o sea, en general compro libros en papel, Ajá. pero entiendo que Google Play, Amazon, y sé que hay otras plataformas más que lo suelen subir en digital, pero las desconozco, pero sé que está, sé que está. Los chicos de Planeta se ocupan de eso con muchísima fuerza. María Florencia, nosotros empezábamos el programa justamente haciendo mucho hincapié en los hechos de violencia que se conocieron en estas últimas horas, ¿no? Y decíamos que está esta educación muy arraigada en la sociedad y que para romper esas estructuras hace falta mucho trabajo. Desde tu investigación para poder hacer este libro de Mal Educadas, ¿cómo ves ese tema? ¿Cómo lo viviste vos además como mujer en carne propia? Me agarrás justo en un momento tan sensible por el tema, porque recién estaba hablando de esto en redes sociales y realmente me duele la panza, porque hoy me despierto y leo en los noticieros lo que podría estar leyendo en la época helenística, ¿no? Que es siempre la culpa de nosotras cuando somos atacadas. Y esto tiene que ver con la educación. Así que en vez de responderte históricamente sobre la educación, si querés te propongo que analicemos el intento de femicidio que pasó ayer, pero analizarlo desde la educación, para ir viendo los factores, ¿no? Cómo convergen. Primero, tenemos titulares que nos muestran hoy que la víctima se hablaba con el femicida, ¿no? Y le voy a decir femicida porque es un femicida, no es un proyecto de femicida, es efectivamente un femicida. Cuando a vos te dicen los medios de comunicación que entre ellos se hablaban, lo que están tratando de demostrar es que, bueno, por ahí había un trato, por ahí había incluso algo que generó de la víctima esa respuesta de ese varón, y eso es la educación. ¿Y cómo es esa educación? Primero, que el hombre es fuerte, que el hombre es físicamente fuerte, que el hombre es una persona que tiene violencia, que cuando se enoja usa la violencia. Y eso está naturalizado. Y yo lo cuento en Maleducadas. En el patio escolar, a los 7 años, a los varones se les dice jugó más suave, traten de no pelearse y se les permiten un montón de situaciones de violencia porque los varones juegan más fuerte, ¿viste? Porque los varones son más violentos. Entonces como que ya están acostumbradas las docentes, los docentes, a que esa sea la respuesta de los varones. La etapa escolar, la primera etapa escolar, es la etapa escolar en donde se educa, porque digo, somos maleducadas, pero también estamos maleducados, ¿no? En realidad de esto trata mi libro. Mi libro trata de que toda educación es sexual. Está dividida en la cuestión de género. Entonces, cuando vos haces y te ponen aritos porque sos mujer y la partera dice macho la partera porque sos varón y empiezan todos estos chistes sobre la masculinidad exacerbada, el consumo de la mujer de manera exacerbada y demás, todo esto educa. Y todo esto es lo que hace que hoy los hombres maten en todo el mundo, en todo el mundo, en China, en Mongolia, en Rusia, en Costa Rica, en Argentina, no importa la cultura, porque el patriarcado y la violencia hacia las mujeres es estructural y va más allá de la cultura. Porque vos analizás el imperio babilónico, analizás el imperio otomano, digo, te vas más para atrás, te vas más para adelante, analizás la época egipcia, y sí, había más mujeres por ahí en algunos lugares en el poder y demás. Pero lo normal era que las mujeres estemos separadas en prostitutas, concubinas, o sea, el harem de las mujeres, las esposas, digamos, o las abuelas, las que cuidaban. Entonces, ¿qué estábamos divididas en nuestra función reproductiva, sexual y de cuidadora? Las Y amantes. esto, las amantes, exacto. Y esto sigue hacia al día de hoy. ¿Y sabes cómo sigue?
sigue cuando desde el periodismo nos preguntamos por qué la mujer no denunció y por qué era tan simpática, ¿no? Ahí juega el estereotipo de la puta. Cuando vos preguntás indirectamente por qué tan simpática, por qué tan amable, tanta sonrisa, por qué le respondía por Instagram, ahí estás jugando este tipo de, ¿no lo habrá provocado? Y él se enojó y ella le hizo un juego histérico. Dos estereotipos femeninos, la puta era histérica. Pero si vos denunciás, che, me está acosando hace 2 meses, ahí juega el otro estereotipo femenino que yo trato en el libro, la loca. Estás exagerando, no es tan así. ¿Por qué? Porque inicialmente sobre las mujeres y los varones hay algo que Rita Segato llama, sobre las mujeres, la sospecha moral. Sobre nosotras siempre está la sospecha moral de que somos las malas, porque las primeras mujeres que fuimos retratadas en la antigüedad fueron las malas. Las mujeres siempre somos las malas que hay que corregir. La mitología de las vaginas dentadas, que los hombres corrigieron porque las mujeres eran depredadoras sexuales. Mirá vos cómo cambiaron la cuestión de la violación, ¿no? Pandora, Lilith, siempre éramos las malas mujeres. Y nos corregían los hombres a través de su comportamiento. Y esto sigue imperando al día de hoy. Uno dice, bueno, es la antigüedad. No, lo seguís viendo como la literatura hizo mella en la cultura. En cambio, sobre los hombres no pesa esta sospecha moral. Sobre los hombres pesa que, bueno, por ahí es una excepción, por ahí está loco, por ahí está enfermo, es inimputable, era un loquito. Y lo que pasó ayer no es aislado. No es aislado porque los hombres, de cualquier manera, siguen pudiendo ejercer violencia sobre nosotras sin que les pase nada. No matarán, pero ¿sabes qué? Nos dicen puta en un boliche porque decimos que no cuando no queremos salir a bailar con ellos. La cantidad de veces que yo tuve que decir tengo novio para que ese hombre entendiera que soy propiedad de otro hombre y de esa manera me dejara de molestar. Esa es impresionante. La carga mental que tenemos las mujeres en nuestra vida para poder controlar al potencial violento, porque esto es lo que hizo la chica que ayer, o sea, por suerte está viva, cuando le respondía los mensajes por Instagram, cuando no quería sacarse una foto con él y ves que igual se la sacaron de prepo y ella hizo una sonrisa tímida. Lo que hizo esta chica es sostener al violento. Inés Herkovich lo dice esto en un video en YouTube, una charla TED, búsquenla. Perdóname que te interrumpa, María Florencia, porque a ver, yo en eso coincido plenamente en todo lo que estás diciendo, pero también ayer me preguntaba cuando veía las fotos que se mostraban desde el periodismo. Después podemos analizar si el periodismo lo trató como corresponde, si no revictimiza a la víctima, o sea, después podemos tratar esa otra línea, diríamos. Pero yo me preguntaba, después de tanta campaña del 144, de las comisarías, como hablábamos con Cristian antes, de la comisaría de la mujer, de la existencia de más recursos para que la mujer pueda acceder a, ¿por qué no fue a hacer la denuncia cuando ella sentía que ya estaba con miedo? Porque ella el lunes cuenta, y le cuenta también a su hermana y a su familia, que se había sentido sumamente incómoda en la clase, y justamente era por este hombre. Era por esto que te estoy diciendo, por el estereotipo de la exagerada, de que por ahí siempre la duda, la sospecha moral, está sobre nosotras, y nosotras mismas también dudamos de nosotras. Esto es lo que hay que decir. Esto no es una cuestión de varones contra mujeres, ¿eh? Esto es una cuestión de cultura y nosotras estamos formateadas así. Paola, la chica que fue asesinada hace una semana en Tucumán, 2 semanas en Tucumán, ¿no? O en Salta, se me mezclan los homicidios, lamentablemente, que tenía 12 denuncias previas. En una de las denuncias dice, lo hago, pero mándenle moderadamente esta denuncia, porque no creo que me haga nada, pero la verdad es que me estoy sintiendo muy incómoda. Nosotras nunca creemos que nos van a matar, porque sobre los hombres no pesa esta sospecha moral, no creemos que van a ser tan malos, no creemos que a nosotras nos va a pasar. No creemos que nosotras estemos sufriendo violencia de género, a nosotras que nos esté pasando esto, no va a llegar a mayores. Florencia. Estas son las razones. Y la segunda, perdón, ya terminó, y la segunda es, ¿de qué sirve denunciar si de lo único que sirve es para poner al agresor en una situación de mayor violencia
y saber que la denuncia lo que va a hacer es el dispositivo, la denuncia es el gatillo que nos termina de matar, porque la policía no hace nada, lo deja libre al otro día, no hay un seguimiento, no hay una obligación de tratamiento psiquiátrico y psicológico, y las que terminamos quedando solas en la calle con nuestro agresor somos nosotras. Entonces, esa es la educación que recibimos cuando prendemos el televisor y vemos que Rodrigo Aguilor, que hace 2 años trataba de matar a una chica, está ahora en un country viviendo en paz. Eso nos educa. Las sentencias judiciales nos educan. Entonces hay que dejar de preguntar por qué no denunció cuando se sentía incómoda, porque son un montón de factores que no nos permiten poder pensar con claridad en ese momento, y lo que primero pensamos, lo que primero se acciona en nosotras es la duda, es la negación, es el decir no nos va a pasar, y el decir si está violento y encima denuncio, el desenlace puede ser peor. Está bien, pero me parece que más allá de eso, hoy la herramienta que hay es la denuncia, que aquella mujer que se siente acosada o violentada tiene que denunciarlo. No sé, en eso discúlpame, pero no coincido tanto en que la mujer es un paso para el femicida que tome una acción posterior. Puede serlo o no, pero es una herramienta de protección que hoy tienen las mujeres. Es una herramienta, pero también me doy cuenta dos Hay que cosas. fortalecerla, ojo. Es Sí, una claro. herramienta que no está estudiada, y acá como politóloga te digo, es una política, o sea, es una herramienta y es una política pública. Digo, la denuncia es una política pública dentro del fuero penal, si te quiere. Es una herramienta que no está estudiado el circuito de la denuncia. Y mientras nosotros no tengamos una estadística de cantidad de denuncias previas cruzadas por los efectivamente femicidios que ocurren, no podemos seguir sosteniendo que es una herramienta válida cuando lo que estamos viendo es que las mujeres cuentan que después de denunciar no se hizo absolutamente nada. Está bien, Entonces, pero después que tengas... yo como comunicadora, yo vivo diciendo hay que llamar al 144, denunciar y demás, pero también tengo que decirle a las mujeres que es una herramienta que todavía no es súper efectiva y que hay que tratar de encontrar otras vías. ¿Cuál? ¿Sabes cuál es una vía? Por ejemplo, ver quién te toma la denuncia, para tener un nombre que sea responsable. Uh-huh. Eso es una vía, por ejemplo, y Estoy poder de acuerdo. publicarlo. 144 no se denuncia, no te toman denuncia, te asesoran. Bueno, el 144, el No, 911, las esto lo fiscalías de digo turno, porque, las esto lo fiscalías de digo la porque mujer, la comisaría. muchas mujeres o muchas campañas confunde con que en el 144 podés denunciar. Y no podés denunciar, podés asesorarte a dónde te podés dirigir. No te van a tomar una denuncia en el 144. Dan contención en algunos casos también, que eso también lo dice la Casa del Encuentro y lo dice ahora, bueno, ahora que tenemos el Ministerio de Mujeres, tanto en provincia como en nación, justamente quieren hacer hincapié en eso que vos decías, Cristian, que el 144 no es elemento de denuncia, no es para que vayan a hacer la denuncia, sino que es simplemente para que ellos tengan una herramienta de contención y de información y ayuda a aquella persona que quiere denunciar que hay otra persona violentada. Que es un tema burocrático también, ¿no? Porque si te toman la denuncia en el 144 es más fácil para la mujer. Ya le cuesta levantar el teléfono y denunciar a alguien que en cierta forma le tiene cariño en muchos casos, porque es así, en muchos casos el cariño no se pierde más allá de sufrir la violencia, ¿no? Le cuesta y encima le decís, no, mira, yo no te puedo tomar la denuncia, anda a tal comisaría a hacerlo. Me parece como que le pones unas piedras ahí en el camino. Bueno, por suerte tengo entendido que a principio de la pandemia la titular del Ministerio de las Mujeres se reunió con la titular del Ministerio de Seguridad, con las entre ministras, para generar un estudio sobre el circuito de la denuncia y mejorar esta cuestión, no solo del 144, sino lo que sucede a nivel federal, porque el problema que tiene el país, el problema y a la vez la solución, es que es un país federal. Entonces, ¿qué sucede con el federalismo? Que hay en cuestiones que no hay competencia. Entonces, si vos haces la denuncia, por ejemplo, en la Fiscalía de la Mujer, a veces no se cruza con la otra denuncia que sumás en la comisaría, y así se van acumulando denuncias en diferentes lugares y llega un momento que es imposible cruzar todas las denuncias en una sola. Esto tiene que ver por los diferentes fueros y las diferentes maneras que tienen las mujeres de denunciar. Esto es una deuda que tenemos como país que resolver con una buena política pública que unifique, pero que además también se puedan generar estadísticas que permitan tener ese dato unificado, porque lo necesitamos también para ver la efectividad de la política pública. Esto todavía no se mejoró y esto es lo que yo vengo denunciando
hace por lo menos, no sé, 3, 4 años, desde que empezó a salir con mucha fuerza a la luz, que las denuncias no están sirviendo, que es, miren que como el país es federal, es necesario generar algo que canalice las denuncias en un lugar y donde haya un seguimiento. Porque el problema de la denuncia es que es una cadena que tiene eslabones rotos. No hay un seguimiento de la víctima y no hay un seguimiento del victimario. Y cuando hay este tipo de casos de obsesión, si se quiere, hay que además generar automáticamente un mecanismo de contención psicológica y psiquiátrica para la víctima, obviamente, y para el victimario. Eso tiene que ser obligatorio. No podemos meter todo en el sistema penal. Hago una denuncia, hago una restricción y ahí termina, porque nos estamos dando cuenta que no sirve. Y si yo no digo en un medio de comunicación que no está sirviendo, y digo, sí, sirve, denuncien, 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 hagan todo como se está haciendo, es irresponsable, porque yo soy politóloga, antes que feminista, soy profesional de esto y lo estudio, y yo me doy cuenta que no está sirviendo, no está sirviendo denunciar. No puedo decir en un medio de comunicación, ¿saben qué? Sirve que denuncien. Qué irresponsable si no denuncias. Fue tu culpa que no denunciaste. Es una locura, es psicópata que yo le diga a una mujer, no, ¿saben qué? Tendrías que haber hecho la denuncia. ¿Por qué? Si todos los días tengo mujeres que han hecho la denuncia y igual son asesinadas por estos tipos. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es empezar a hablar con tecnicismos de cómo surge el circuito de la denuncia y de por qué no está sirviendo, porque de esta manera vamos a poder cambiar las cosas. Bien. Bueno, Florencia, muchísimas gracias, que tengas muchos éxitos con el libro. Gracias, chicos. Y ahora, ¿cuánto van a ser más ejemplares? Porque está bastante... Sí, sí, sí. Es un día muy, muy tenso, ¿no? Para quienes estamos dentro del feminismo, así que me quedé un poco cargada, pero la verdad es que es, como siempre, es la misma historia, todos los días es la misma noticia. Pero bueno, sí, hay que cambiar la cultura antes del sistema penal, porque la cultura llega antes que el sistema penal. Así que Maleducadas está para esto, para que cambiemos la cultura a nosotras, para que cambien la cultura a ellos, para que cambiemos esta cultura que nos educa también, ¿no? Desde esto de lo que es ser hombre y ser mujer, que también ya estamos en el siglo XXI, por suerte. Así que sí, gracias a Dios, a partir del 20 de este mes vuelve a las librerías de todo el país Maleducadas, de la mano de Planeta. Y bueno, y seguimos moviendo el libro y les agradezco el espacio que me dieron para charlar de esto. Un placer, muchos éxitos. Besos gigantes, chicos. Un beso, hasta luego.